Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaré sobre una enfermedad muy común a nivel internacional, muy estudiada y poco entendida: el cáncer. El cáncer no sabemos sus inicios. Hay algunas investigaciones sobre momias en Egipto que han de tener más de 3.500 o 4.000 o inclusive 5.000 años, detectadas con cáncer de hueso. Y es curioso porque una de las teorías que apunta hacia el cáncer es la fabricación del plástico, las cuestiones químicas que ingiere un niño, un adolescente, un adulto. Y en aquella época no existía el plástico en Egipto, y sin embargo vemos cáncer. Es una de las enfermedades más estudiadas, menos entendidas, más complicadas también. Los oncólogos no tienen tampoco una versión, digamos, oficial de lo que es el cáncer. No todos saben de dónde vienen ciertos tipos de cáncer. En la ciencia siempre hay excepciones, siempre habrá cuestiones curiosas porque a algunos les da el cáncer si fuman y otros nunca fumaron y tuvieron cáncer. Uno de los principales detonadores del cáncer y que le puede dar a un niño, a un joven, a un adolescente, a una niña, a un adulto, en Japón, en China, en México, en Sudamérica, en Estados Unidos, en Canadá, en Cuba, en cualquier país del mundo. El primer detonador del cáncer es el cigarro, los cigarrillos. Los cigarrillos hacen un tipo de combustión cuando se prende el cigarro, se prende el puro, y pudiera producir un tipo de cáncer de lengua, de labio, de esófago, por ejemplo. Sin embargo, en la literatura a nivel mundial tenemos personas, por ejemplo, en Cuba, que han fumado hasta los 90 años y no se les ha detectado el cáncer. Y vemos personas de la ciudad que nunca han tomado un cigarro y ya tienen cáncer de pulmón, por ejemplo. ¿Por qué en la ciudad? La ciudad es más propensa a que haya cáncer definitivamente que en un pueblo o en una isla o en un rancho, por los tóxicos de los camiones, por los contaminantes, por el estrés. Otro detonador muy importante pudiera ser a nivel genético el estrés. Cuando un niño, un joven, un adulto está muy estresado, no es hiperactivo, está muy preocupado sobre algo, puede modificar la célula y puede modificar el gen también. El cáncer se puede dar también por estrés. Hay un cambio bioquímico en las células y esto ha sido también comprobado. Sin embargo, hay personas que viven bajo el estrés y no se les ha detectado cáncer tampoco y posiblemente nunca lo tendrán. Ahora, ¿por qué el cáncer es tan importante de estudiar y de entender? Porque es como lo vamos a tratar de prevenir. Hay científicos prominentes que han dicho que el cáncer es cuestión de suerte simplemente. Ellos dicen que no importa lo que se coma, no importa el estrés, no importa el sol, la radiación solar, que ahorita hablaremos de ellos, no importa el plástico, no importa nada. Es una cuestión de suerte en el cuerpo, una cuestión genética en el cuerpo. Eso es lo que ellos comentan, que no importa los factores o variables externas, el cáncer como quiera se va a dar en ese niño, en esa niña, en ese joven o en ese adulto. Otros científicos dicen que no, que definitivamente tiene que ver con el ejercicio, la mala alimentación. Otro factor del cáncer es el azúcar, por ejemplo. En bebidas azucaradas que pueden ser de dieta o no pueden ser de dieta, puede producir un cáncer también después de mucho tiempo de haber consumido el carbohidrato o el azúcar. El azúcar puede ser que sea un detonador de las células para que tenga cáncer. No es nada más el problema el refresco, el problema es la lata en la que se consume. El problema es cuando una persona toca con sus dientes, con su labio, el aluminio, que es el mismo fenómeno que pasa si uno toca plástico con su cuerpo. Las últimas investigaciones nos dicen que el plástico, vasos de plástico, pueden incidir o influir directamente en la propagación o en el desarrollo de ciertos tipos de cáncer.
Claro que no es en un mes, no es en un año. No sabemos en qué momento el cáncer se va a detonar. No sabemos con cuántos vasos, no sabemos con cuántos refrescos, no sabemos con cuántos cigarrillos un cáncer se puede detonar. Tenemos que es preferible un vaso de vidrio con un refresco o con un líquido como agua, que también el agua tiene mucho cloro y tiene muchas sustancias químicas, pero el agua es muy importante de consumir. Es preferible un recipiente de vidrio a un recipiente de plástico para niños y para jóvenes también. El problema en los niños es que hay mucha probabilidad de que lo tumben o lo tiren el vaso o se les quiebre el vaso de vidrio. Sin embargo, a nivel de adultos es muy importante consumir menos plástico, porque el plástico tiene una sustancia que esa sustancia hace que pueda producir o desencadenar ciertos efectos adversos en la célula. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es una propagación de las células exponencialmente más rápida que lo que deberían. Es decir, están cambiando más rápidamente que el ritmo normal. Es como si una persona creciera muy rápido de un año a otro, y si esa persona tuviera, por ejemplo, 10 años, de un año a otro ya tuviera 20 años. Es un crecimiento de las células exponencialmente muy rápido, lo que hace que envejezcan las células. Sabemos que las células necesitan proteínas. La carne tiene mucha proteína, los frijoles tienen proteína y hierros, los peces o pescados tienen proteína. La célula en la membrana necesita proteína, necesita oxígeno para sobrevivir. Pero sabemos que las células mueren también. Estas células exponencialmente se van reproduciendo de una manera muy rápida. Hay personas que se les nota el cáncer en la cara, en el ojo. Hay ojo de cáncer, es muy raro, pero hay cáncer de labio, de lengua, de piel, por ejemplo, de la dermis. Los dermatólogos y los oncólogos lo saben. Hay maneras de prevenirlo, por ejemplo, el cáncer de sol o producido por el sol es uno de los factores que puede producir el cáncer, el exceso de sol, de exposición al sol. Por eso se recomiendan lentes o gorras muchas veces. En la cuestión de los bloqueadores solares, por ejemplo, no todos han funcionado. Se ha demostrado que no todos los bloqueadores funcionan y tienen un spam o una duración media de 1 hora o 2 horas. Es decir, si una persona se pone un bloqueador en la playa a las 10 de la mañana, el efecto va a ser hasta las 12 del mediodía más o menos. A la 1 del mediodía, a la 1 de la tarde ya no va a tener ese efecto. Hay que volver a ponerse el bloqueador. No todos los bloqueadores están funcionando contra el cáncer. La función del bloqueador no es prevenir el cáncer, sino prevenir quemaduras de la dermis o de la piel. El sol es una fuente muy importante de energía, produce vida, le ayuda a las plantas, le ayuda a los animales, ayuda a la fotosíntesis de los sistemas ecológicos, pero también al ser humano le activa ciertas hormonas que si no tuviera el sol no pudieran ser activadas. Entre ellas, hormonas del crecimiento, vitaminas A y vitaminas D. Algunas veces se entiende que el sol produce la vitamina. No es que el sol produzca la vitamina. El sol produce un cambio en el cuerpo a través del calor que hace que la melanina y hace que esta proteína y estas células se vayan activando también. Pero no es que el sol mande la proteína directamente a través de los rayos solares. Un rayo de sol tarda entre 6 a 7 minutos en llegar. O sea, los rayos que tenemos ahorita salieron hace 6 minutos o tal vez 5 minutos del espacio. Lo que estamos recibiendo ahorita del espacio, del sol, tiene mucho que ver con el cáncer también. Hay una controversia si a los animales les ha podido dar cáncer. Ha habido casos de animales con cáncer también de piel. Ha habido casos de animales que tienen cáncer, así no coman plástico, así no coman nada innatural o nada artificial, también son perjudicados por la radiación solar. El sol es como un
una máquina gigante que produce radiación también, produce vida, pero también puede quemar la piel y puede producir efectos muy negativos y muy adversos. Por eso en niños, en jóvenes, en adolescentes no es buena la exposición muy prolongada a los rayos del sol. Cualquier medio de comunicación nos previene y nos dice que es importante usar bloqueador y es importante la baja exposición solar también. Es posiblemente el sol una de las causas de cáncer más importantes que hay ahorita y pues no la podemos prevenir. Ahora, otra de las cosas interesantes es, por ejemplo, los desodorantes. Cuando compramos un desodorante de aerosol y el doctor Molina, Mario Molina, estudió desodorantes y estudió aerosoles, este gran mexicano ilustre ganó el premio Nobel de Química en Estados Unidos. Aquí en México pues era otra situación su estatus académico. Mario Molina estudió mucho, no la cuestión del cáncer, estudió la cuestión de los aerosoles y cómo el aerosol afecta la capa de ozono, o la contaminación también afecta ese hueco que tenemos en el espacio aparentemente, que hace que entren los rayos del sol precisamente más directos. La capa era como una especie de filtro que hacía rebotar los rayos del sol. Sin capa de ozono entran directamente y queman más la superficie del planeta también. Mario Molina estudió, el doctor Molina, por muchos años a nivel científico, a nivel químico, los rayos del sol y estudió cómo los aerosoles afectan. Bueno, pues también afectan los aerosoles en la persona. Las personas que compran aerosoles para las axilas, para ponerse en las axilas, por ejemplo, y que es uno de los lugares donde más se ha encontrado el cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama en la mujer, se encuentra de esta parte o se encuentra en esta parte. En los hombres también nos puede dar cáncer, pero la incidencia es muy baja realmente. Hay muy pocos hombres con cáncer de mama, pero también se puede establecer un cáncer de mama. En la mujer es más proclive al cáncer por su anatomía, por su fisonomía y por otras cosas. Está comprobado que ciertos aerosoles pueden después de mucho tiempo producir el cáncer de mama en el hombre o la mujer, por la lata, por la cuestión también del plástico, por la cuestión del aerosol, de las esporas del sol, de las esporas de la lata que tiene y todo esto. Y se recomienda, aunque también tiene plástico, pero es menos arriesgado, se recomienda usar, por ejemplo, este tipo de desodorantes. No importa el color, no importa el tamaño, no importa la marca, este tipo de desodorantes lo que hace es, cuando uno se aplica el desodorante en la axila, puede prevenir también el cáncer. Es mejor que un aerosol, definitivamente. Otra de las cosas que se ha hablado mucho, por ejemplo, es en la comida. Se ha hablado mucho en relación comida-cáncer. Cuando tenemos un caldo o una sopa muy caliente, también puede incitar al cáncer. Cuando esa sopa quema la lengua, por ejemplo, puede producir cáncer de lengua, de esófago, de labio, de diente, de encía. Puede producir muchos tipos de cáncer. Un café hirviendo demasiado caliente es también muy dañino, inclusive en aquellas personas que están enfermas y que les preparan sus caldos muy calientes, les puede afectar y producir cáncer. ¿Qué es lo recomendable? Que la temperatura sea, digamos, aceptable al cuerpo, que sea una temperatura normal. Hay personas que les gustan las comidas demasiado calientes y eso les puede traer consecuencias de cáncer a la larga, de muy serias repercusiones o de mucha gravedad. Por ejemplo, en las carnes asadas, cuando la carne está sumamente asada, sumamente caliente, o el té está demasiado caliente al punto de que está hirviendo y la persona saborea el café o saborea el té, puede producir en el labio, en la lengua, en la boca, en el esófago un cáncer definitivamente. Por eso la temperatura de las comidas debe estar templada, debe estar, digamos, a nivel aceptable. Eso mucha gente no lo sabe, que la comida demasiado caliente también puede ser un factor a futuro del cáncer.
Otra de las cosas son estas bolsitas que vemos en los restaurantes o restaurantes de comida rápida, de mayonesitas o de mostazas o de salsa ketchup que se ingieren, pues todo tiene plástico. Y esto ha sido también un factor, no es solamente el plástico el problema. Cuando los niños toman esto así en la bolsita de ketchup o les gusta hacer esto, probarla con su boca, el problema no es nada más el plástico, el problema son los químicos que tiene la mayonesa o la mostaza también. Son químicos que en el futuro pueden producir. Ahora no estoy diciendo que no lo coman, lo pueden hacer, pero de una manera moderada. Otra de las cosas que podría producir el cáncer, bueno, ya prácticamente aquí en esta explicación la gente dirá, bueno, pues ¿qué no produce el cáncer? Ya prácticamente lo que nos rodea puede ser detonador del cáncer. Los popotes. A muchos niños y niñas les gusta usar popotes. El popote también puede producir un tipo de cáncer a la larga, porque es un plástico también y por aquí se van todos los fluidos. O se va por aquí todo el líquido que llega a la boca del niño. No sabemos, repito, en qué momento pueda llegar el cáncer, si en un mes, en un año, en 10 años, o a lo mejor nunca va a llegar ese cáncer, así tengamos todos estos elementos. Otra de las cosas muy interesantes son las pastas dentríficas o pastas de dientes. Las pastas de dientes tienen flúor. El flúor también está relacionado con el cáncer. El flúor es muy delicado porque es un químico que antes se utilizaba para otras cosas en experimentación. Y el flúor puede producir también, después de muchos años, o a lo mejor meses, una calcinación de la glándula pineal. La glándula pineal es una glándula que todos debemos de tener, o la mayoría tenemos arriba en el cerebro, y esta glándula pineal se ha relacionado mucho con los estados de dormir y de estar despiertos. Es como un reloj biológico. Muchas personas tienen calcificación en la glándula pineal, es decir, está hecho una especie de, digamos, de piedra o de roca. Se calcificó totalmente esa glándula cuando no debería estar calcificada. Debería estar, digamos, en su estado de movimiento normal. El flúor de las pastas, y no estoy diciendo que no usen pastas, yo también uso pastas de dientes, el flúor de las pastas puede producir esta calcificación después de mucho tiempo de glándulas pineales y producir alteraciones en las hormonas y producir alteraciones en el cerebro de los niños, de las niñas, de todo. Las personas que son muy rígidas o muy ortodoxas en esto prefieren no usar pastas dentríficas y lo que usan son a veces bicarbonato de sodio, que se puede comprar en las tiendas o inclusive en farmacias venden el bicarbonato de sodio. Lo ponen sobre una pasta de dientes y empiezan a lavarse. No tiene flúor y como quiera limpia los dientes. Los animales se limpian los dientes con las hierbas. Ellos no tienen pastas de dientes, se limpian con las hierbas y con el alimento que ellos tienen, y aún así hemos visto casos de cáncer en cierto tipo de animales también. Otra de las cosas muy importantes que se habla de posibles remedios, y aquí quiero ser muy cuidadoso también, no hay una cura específica del cáncer. Hay tratamientos, hay personas especializadas, hay cirugías en algunos casos donde sí funciona la cirugía y en otros casos no sabemos por qué no funciona la cirugía. Pero hay que tener mucho cuidado con remedios de quimioterapia y remedios caseros también. Se dice, por ejemplo, se dice o se cuenta que el limón es uno de los factores que ayuda, o algunos lo consideran fruta, otros verdura, generalmente es fruta. El limón está considerado como un aliado contra el cáncer. Inclusive hay científicos que han llegado a decir que el limón puede llegar a curar el cáncer. Las limonadas sin azúcar pueden llegar a ayudar al cuerpo humano y prevenir, o tal vez inclusive en algunos casos, curar el cáncer. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchos tipos de cáncer. Ya lo dije, de ojo, de piel. Puede haber cáncer
de hígado, puede haber cáncer de pancreático, de páncreas, puede haber cáncer de pulmón, así se fume o no se fume, pero se está expuesto a asbestos. Las personas que trabajan, por ejemplo, en asbestos, en el 11 de septiembre, en la tragedia de las Torres Gemelas, casi todos tienen cáncer porque absorbieron mucho polvo de las torres y absorbieron mucho asbesto también. Las personas que trabajan con asbestos, lo más seguro es que van a tener cáncer también, o los que trabajan con químicos, o inclusive las personas que trabajan mucho tiempo bajo la radiación. Otro factor del cáncer, se ha dicho, a nivel técnico o a nivel tecnológico, no solamente es el plástico, las comidas o las pastas de dientes, pueden ser los módems, por ejemplo. Los módems que tenemos en la casa o en la oficina. Estos módems reciben y mandan señales a una central para que nosotros tengamos servicio de internet, por ejemplo. Se le conectan cables de telefonía o cables de red. Y estos módems, si la persona está muy cerca del módem conectado, es una fuente de radiación y de energía también muy delicada y muy importante. Y se tiene que evitar este tipo de radiación. Otra fuente que por muchos años se pensó que causaba el cáncer de cerebro o tumores a nivel cerebral son los famosos teléfonos celulares, por ejemplo. Los teléfonos celulares se dice que pueden producir cierto cáncer a nivel cerebral cuando una persona está llamando por mucho tiempo o está escribiendo en la pantalla, puede producir después de mucho tiempo esta situación a nivel cerebral. Sin embargo, pasa lo siguiente en la ciencia. Tenemos dos teorías o dos tesis que avalan una cosa y avalan la contraria. Y aquí es donde entra la confusión también. Hay científicos muy serios que nos dicen que el celular causa cáncer, posiblemente de cerebro, después de una prolongación muy amplia. La gente que usa todo el día el celular, por ejemplo, va a tener más riesgos que la que lo usa 1 o 2 veces al día, por ejemplo. Pero también tenemos tesis e investigaciones muy serias también a nivel mundial, en Japón, en China, hechas en Corea, precisamente donde se hacen los celulares, en Corea, en China, en Japón, o donde se producen los celulares, los teléfonos celulares, nos dicen que no causa cáncer. Y tenemos dos tesis con dos grupos de científicos muy avalados, muy importantes, y uno nos dice que es causa de cáncer cerebral y otro nos dice que no tiene nada que ver con el cáncer a nivel cerebral. Yo he hablado del tema del cáncer con expertos a nivel mundial en Ámsterdam, en Holanda, en Alemania, que hay muchos expertos en México y en Europa y en Estados Unidos, sin duda en Houston y en varias universidades, y he llegado a escuchar que el cáncer ni siquiera es causado por todo esto, de la radiación o de los químicos o de los plásticos o de la comida o del estrés. Simplemente ellos consideran, algunos expertos también a nivel internacional que han publicado muchísimas investigaciones y muchísima literatura, que el cáncer es un virus inclusive. No tiene nada que ver con las ondas, no tiene nada que ver con el plástico, no tiene nada que ver con la comida. Es un virus, nos dicen. Es un virus que por algún motivo llega al cuerpo humano y ese virus infecta la sangre y eso es lo que se conoce como un tipo de cáncer también. Hay que hacer también la aclaración que hay personas que tienen cáncer o sufren de cáncer y por alguna situación llega a haber una remisión. La remisión es cuando el cáncer deja de desarrollarse, está en su estadio congelado, por así decirlo, y no vuelve a propagarse ya ese cáncer. No sabemos tampoco por qué se da esta situación. A lo mejor es la genética, cierto tipo de alimentos, cierto tipo de estrés o de comidas que esa persona dejó de tener el cáncer. Tiene el cáncer en su cuerpo, pero no está reproduciéndose, está en remisión. Digamos que está ahí, hay que hablar con el oncólogo, con el experto, el especialista, para ver si se debe de operar o no se debe operar, o se tiene que tener una quimioterapia o no se tiene que tener otro tipo de medicamentos o de tratamientos.
y depende mucho de la familia y del paciente. Si prefiere las cuestiones químicas como la quimioterapia, lo químico, que es curiosamente la quimioterapia un problema legal y un problema ético en los hospitales, porque aunque mata el cáncer o ciertos tipos de cáncer, se sabe que la quimioterapia también puede matar las células buenas, las que nos están dando vida día a día. Entonces tenemos casos de gente que, por ejemplo, le dan 1 año de vida o 6 meses de vida y tienen quimioterapia y como quiera no les funciona. Hay casos donde sí les funciona la quimioterapia y salen salvados, por así decir, del cáncer, pero vuelve a veces a desarrollarse. A veces sí, a veces no. El problema de la quimioterapia es esa, que elimina la célula sana o positiva, pero hay gente que se ha salvado también y hay gente que no, como en toda medicina, algunas surten efecto y otras no. Y es que la quimioterapia es también, algunos le dicen incorrectamente veneno a la quimioterapia, pero más que veneno es también un químico. Entonces, un químico, ¿cómo va a acabar con otro químico? Un químico, ¿cómo va a acabar con un cáncer si el químico es lo que produce los cánceres, como el plástico en esa tesis o en esa teoría? Pero también nos vamos a la cuestión natural de limones. Hay un premio Nobel que nos hablaba de linaza. La linaza es una especie de comida que se utiliza para los animales y para las personas, y él decía que linaza revuelta con queso ayudaría a prevenir o a evitar el cáncer, pero hay que tener mucho cuidado porque la linaza puede producir también derrames o puede producir también cáncer de colon, inclusive puede producir problemas intestinales muy severos. Él lo escribió, es un premio Nobel, pero bueno, no significa que porque sea un premio Nobel tenga la razón. En esa época a lo mejor se curaba o se trataba así el cáncer queso y linaza, y hay todo un tratado sobre el queso y la linaza, pero no necesariamente tampoco va a dar resultado o a funcionar. A nivel vegetal o a nivel también de herbolaria, de hierbitas, de frutas, de verdura también, hay que tener cuidado porque hay gente que cree que con un limón se va a curar o con una limonada durante 1 año se va a curar, y no necesariamente va a ser así. Los limones también tienen químicos, pesticidas, tienen pues cosas que les afectan también a nivel químico. Se hablaba del brócoli, a los niños no les gusta el brócoli, casi a ningún niño o niña le gusta el brócoli, le tienen que poner queso para que les guste el brócoli. El brócoli, que es muy bueno para la piel, es muy bueno para la digestión. También es posiblemente un alimento que pueda no curar, pero sí prevenir cierto tipo de cáncer. Cierto tipo. Ahora, la gente de repente habla de muchos conceptos y no saben lo que significa nunca, nada más lo repiten, pero no entienden el concepto. Para poder hablar hay que entender y comprender la realidad, el concepto científico. Me han preguntado, por ejemplo, qué es la metástasis. La palabra metástasis, el prefijo meta o meta significa más allá, es como ir a la meta. Y significa la metástasis que de un órgano cuyo órgano padece de cáncer o tiene cáncer se va a ir propagando a otros órganos. Por ejemplo, una persona tiene cáncer de ojo y si no se trata a tiempo se le va a propagar al cerebro, se le va a propagar a los pulmones, se le puede propagar a lo mejor a un riñón, o una persona que tiene una infección en el riñón urinaria, un cáncer en el riñón, se le puede propagar al pulmón, se le puede propagar al cerebro, a la nariz, y ya no hay cura ni hay tratamiento en ese caso. Por eso siempre dicen, es importante ir con el oncólogo médico, pues si se detecta algún dolor o algún problema ahí también. En el caso de las mujeres, bolitas de este lado de los pezones o del pecho, donde pudiera ser esa bolita posiblemente un cáncer, posiblemente cáncer maligno y benigno. Si es benigno, bueno, pero si es maligno se tiene que trabajar. Aquí en Nuevo León hubo camiones
o la Secretaría de Salud hizo como laboratorios portátiles en camioncitos donde los llevan a las zonas urbanas para que las mujeres se hagan la mastectomía o se hagan el estudio del pecho. Y en Nuevo León se daba gratuitamente, había servicio gratuito. También me parece que en Puebla y en otras ciudades y en otros estados también de México, donde la mujer podía checarse gratuitamente a ver si tenía algún problema o no. Pero esto solamente lo puede interpretar, solamente, ni siquiera es un técnico, tiene que ser un especialista, un oncólogo, para saber si existe o no existe el cáncer o posiblemente metástasis, que de un lado se riegue o se propague a otro. Prácticamente cuando un niño, un joven, una niña, un adulto, le llega el cáncer a nivel cerebral, no hay ya manera de curarlo o de tratar. Hay algunos que dicen, o hay tesis que indican que ya a nivel cerebral se puede tratar con radioterapia. Se da radiación con un láser y se destruye ese carcinoma o se destruye ese tumor o se destruye ese cáncer. Pero en realidad es muy delicado porque a nivel cerebral, si se está dando la radioterapia, puede tocar nervios y fibras y puede tocar otros órganos del cerebro u otras partes del cerebro y puede quedar con afasia o puede quedar esa persona sin memoria o esa persona le puede dar Alzheimer o esa persona puede morir porque ya estamos tocando el cerebro. Son operaciones no invasivas, no se necesita un bisturí, no se necesita abrir el cráneo. Son operaciones que una computadora detecta el cerebro a través de la tecnología y entra el rayo, entra directamente a ese lugar específico a disolverlo. Pero no todos son muy fiables, ni todos esos procedimientos han dado resultados. Así usan maquinaria extraordinaria y computadoras súper especializadas, no siempre da resultado o funciona esto. Lo tengo que decir, pero a nivel médico y a nivel científico se ha detectado, por ejemplo, que ciertas máquinas se supone que son en los hospitales son muy seguras, pero se ha detectado que ciertos equipos o máquinas pueden producir radiación, como si fuera un celular o fuera un módem, y esa radiación puede afectar al cuerpo, a la piel también. Las mismas máquinas de los hospitales, si no están bien calibradas, si no están bien diseñadas, puede haber inclusive problemas de cáncer por esas maquinarias también o por esos aparatos que no se deberían de utilizar. Es decir, la persona no tiene cáncer, va y se checa y en ese momento que se revisa le llega el tumor, le llega el cáncer o le llega la probabilidad que tenga por la misma radiación. Es como si lo expusiéramos a un sol o a una fuente solar también. Muy delicada. Hay máquinas que son muy seguras, máquinas que están bien calibradas, que están bien diseñadas, que se ha comprobado que funcionan en oncología, que tienen muchas pruebas porque hay que hacer pruebas, protocolos. Pero hay otras máquinas o equipos que, aunque estén en los hospitales, no sabemos si son las que puedan producir los melanomas o los problemas a nivel de piel o a nivel interno de cáncer, por ejemplo. Meter en un equipo a una persona, y esto a mí me tocó hace varios años, donde yo quise hacerme un chequeo, porque hay que hacerse un chequeo cada 6 meses o cada año general, y entro a una de estas máquinas que es como una cueva, como un túnel, ¿verdad? Y tiene bocinas y va dando indicaciones al paciente, voltéese a la derecha, voltéese a la izquierda, y inmediatamente sentí, me estaban llegando todo mi cuerpo, sentí el calor, como si estuviera en un microondas, totalmente calorífico, mis órganos se sentía totalmente lleno de calor, como si me hubieran puesto un horno arriba, y tenía que hacerme ese chequeo porque eran órdenes de un doctor, de un médico que quería ver una parte de mis pulmones también, y para poderlos ver, en lugar de abrirlos, en lugar de invadir, pues lo quería ver a través de una computadora, y me di cuenta pues la maravilla de esta tecnología,
que en menos de 5 o 10 minutos yo ya estaba afuera. Pero el problema de ese doctor fue que, bueno, fue una maravilla ese sistema porque puede prevenir muchos problemas, puede avisarnos de los órganos y de enfermedades, pero me di cuenta que me habían inyectado una sustancia y que yo era alérgico a esa sustancia. Salí de esa máquina después de 10 minutos o 15 minutos. Inmediatamente vi la reacción de calor de la máquina que me produjo en mi cara. Me llenó de espinillas, parecía adolescente. Toda mi cara estaba llena de espinillas. Y mi cuerpo estaba lleno de granos y de espinillas después de esa máquina. Y me daban náuseas, ganas de vomitar. No lo hice, pero me daban ganas de desmayarme. Nunca había sentido esta reacción secundaria en mi vida. Era necesario hacerme ese chequeo. Era necesario checar esos pulmones porque los pulmones son muy importantes también y lamentablemente el químico no me ayudó del todo, pero ese químico se inyecta para que pueda, digamos, prender o pueda iluminar todos los órganos y que la máquina lo pueda captar o lo pueda ver. Sin embargo, ya después no pasó nada. Al día siguiente se me bajaron las ronchas, se me bajaron las espinillas. Mi cuerpo quedó muy tranquilo, muy saludable, muy sano y todo. Pero es importante hacerse revisiones a ciertas edades y hacerse chequeos también para prevenir o para saber si alguien tiene el cáncer. La cuestión psicológica del cáncer es muy interesante porque hoy en día tenemos más de 8 millones, 9 millones de muertes anuales en el mundo por cáncer. De esófago, de labio, de piel, de testículo, de vesícula, cáncer vaginal, cáncer también de dedo, de uña, de todo casi ya hay cáncer. Y ha sido el impacto a nivel psicológico también que ha producido una especie de psicosis en la población, que ya mucha gente cree que tiene cáncer y en realidad no lo tiene ni lo va a tener. Por eso es muy importante un estudio centrado, un estudio con muchos especialistas y un estudio con aparatos adecuados para saber si puede haber una probabilidad o no del cáncer. El experto dirá si hay probabilidad o no. A nivel psicológico, mucha gente no quiere irse, tiene miedo a hacerse la mamografía o mastografía, tiene miedo irse a checar con un doctor o una doctora porque piensa que sí lo va a tener. Como tenemos tantos casos en niños, en jóvenes, en adultos, de ranchos, de ciudades, de todo el mundo, piensa que sí lo va a tener y prefiere evitar el examen. Debe de ser al contrario. El examen se tiene que hacer a tiempo y aceptar la realidad del cuerpo y aceptar la realidad si el cuerpo está sano o está enfermo y si el cáncer pueda o no en el futuro propagarse en esa persona. Pero muchas personas podrían salvar su vida con un solo examen que hagan, en su hospital de preferencia, con su doctor de cabecera o con el oncólogo muy especializado. Son personas que estudian prácticamente más de 15 años sobre estos temas del cáncer y sí se necesita que el experto o el especialista apunten si puede haber una probabilidad o no. Como lo dije al principio, hay científicos que dicen que el cáncer es suerte. Es mala suerte simplemente, no tiene nada que ver el alimento, ni tiene que ver nada el plástico, ni el sol, ni el fumar. Otros científicos también muy prominentes comentan que sí afecta todo lo que nos rodea. El azúcar es un alimento, sobre todo el azúcar refinada, no el azúcar natural de caña o de frutos, que sabemos que las frutas tienen azúcar, pero es natural, muy diferente al azúcar glass o al azúcar refinada. Puede ser un detonador también muy importante si se consume en exceso. Y habría que definir para cada persona qué es un exceso. Lo que para una persona puede ser muy azucarado, para otra persona puede ser muy salado. Entonces habría que definir qué es exceso de azúcar en el cuerpo. ¿Es una cucharada? ¿Son 2 cucharadas? Los refrescos, los que tienen de dieta o no de dieta, tienen una gran cantidad de gas y de azúcar, por ejemplo. Y posiblemente hay una relación entre pan, azúcar y cáncer también en los órganos
o cáncer en el cuerpo humano. Sin embargo, volvemos a la postura de los egipcios. Cómo había egipcios hace 3000, 5000, 6000 años que no tomaban refrescos, no existían los refrescos, no existían los plásticos y tenían cáncer también. Posiblemente era el sol, el estrés, el ejercicio físico u otros elementos que producían en realidad el cáncer. Yo he visto y me llama mucho la atención pocos oncólogos con cáncer. Muy pocos especialistas tienen cáncer. No sé por qué sea esta situación. ¿Será porque ellos tienen la fórmula o tienen la capacidad de prevenir el cáncer? Pero es interesante, no muchos oncólogos tienen cáncer. Y otra de las cosas también es de que el cáncer puede ser visible o invisible. Las personas que tienen cáncer visible se les nota un tumor, una bola, por ejemplo, deformaciones en la cara o en el cerebro, en el cráneo o deformaciones en el cuerpo. Otros cánceres son invisibles, no se ven, no se aprecian, son internos, por ejemplo, o son dolencias, por ejemplo. El doctor Sigmund Freud, que hablé toda 1 hora y media sobre Sigmund Freud en uno de los videos pasados, decían que tenía cáncer, un carcinoma en la encía o en el diente, en el maxilar superior. Y decía que cuando fumaba se le quitaba el dolor y cuando dejaba de fumar venía el dolor otra vez. Para él era necesario fumar para evitar el dolor. Y es lo que evita la medicina, el dolor. Un buen médico va a tratar de evitar los dolores que puede producir una enfermedad tan potente como el cáncer hoy en día. Hoy en día se ven casos desde bebés, niños, adolescentes, preadolescentes, jóvenes, adultos, de cualquier religión, de cualquier clase económica, con mucho cáncer también. Hoy lo vemos más que nunca en hospitales que están llenos de pacientes que tienen cáncer. Igual nunca fumaron, igual nunca tuvieron una exposición prolongada al sol, pero fue su gen, fue su genética, fue otro tipo de variables también. Es una de las ciencias más interesantes en la medicina, la oncología, cómo estudiar el cáncer, qué es, de dónde viene, quién lo produce. Hoy en día hay teorías de conspiración también, estas teorías que mucha gente cree también, y que no son avaladas científicamente, de que, por ejemplo, la cura ya existe, pero no la quieren decir para vender más químicos o más medicinas y hacer negocio. Toda labor de todo científico es decir la verdad. Si un científico sabe la cura del cáncer, lo tiene que publicar, lo tiene que decir, lo tiene que... O sea, hay una ética del médico, hay una ética y una moral del doctor también, ayudar a los demás. No es una conspiración de todos los doctores que saben la fórmula contra el cáncer. Son teorías de conspiración de personas que no conocen bien este ambiente y no conocen bien lo que sucede en los hospitales o con los médicos. Los médicos tienen la obligación de decir la verdad y tienen la obligación también de, si saben alguna cura, pues hacérselas ver a los laboratorios para que hagan experimentos con animales y después saquen todas estas fórmulas con los seres humanos. Pero sí se ha dado mucha esta tendencia de que la cura del cáncer ya existe, pero no la quieren decir para vender muchos medicamentos. Pues no lo creo yo así tampoco, que sea por ocultar algo científico. Es que simplemente la ciencia es limitada y la ciencia no ha podido todavía entender bien lo que es el cáncer y menos curarlo. Hay personas que dicen que lo curan con hierbas, con tés, con limones, con sal. Hay de todos los tipos de explicación o de interpretación. La gobernadora, que era una planta muy importante y se prohibió, creo que aquí en Nuevo León o en México. Yo tengo un diplomado en herbolaria, lo estudié durante más o menos 1 año. Y la gobernadora es una planta muy seca. Es una planta que crece en el desierto, prácticamente en el desierto. Y esa gobernadora es tan potente que no deja que crezca sus plantitas, sus hijitos. O sea, es una planta que al lado no tiene plantas. Es única. Y la gobernadora es muy barata.
y era una de las plantas que decían que podía curar inclusive el SIDA y el cáncer. Por algún motivo las secretarías de salud y todo esto las prohibieron. Parece ser que se prohibió la gobernadora por infartos que daba la gobernadora. Es una planta tan potente que puede eliminar casi, al parecer, cualquier enfermedad, al parecer. Entonces Secretaría quita esto no por la venta de la planta en sí, sino por los infartos que produjo. Hubo por lo menos 4 personas que consumieron la gobernadora en test durante una semana o un mes, y los 4 casos tuvieron cáncer. Y los 4 casos, no tuvieron cáncer, los 4 casos tuvieron infartos por tomar este té. Entonces, cuando pasa esto con una medicina, una pastilla, una planta, las secretarías de salud de cada estado o de cada país tienen la obligación de retirarlas. Porque dicen, si tenemos 2 casos o 3 casos de cáncer por una pastilla o de hemorragias por una medicina, se tiene que hacer lo que llamamos en inglés un recall. El recall es quitar todas las medicinas que produjeron en esas 2 personas o en esas 3 personas produjeron una reacción secundaria, como podría ser un infarto. En este caso, la gobernadora produjo muchos problemas. Mucha gente que conoce de herbolaria sabe lo que es la gobernadora, sabe el precio, es muy muy barata en relación a todo lo que hace, pero también es una planta peligrosa y puede ser una planta tóxica. Las personas a veces piensan que porque hay una fruta o porque hay una planta no es tóxica y no se van a morir de esa planta. Dicen, no, esa plantilla no me va a hacer nada. Pues sí, sí puede matar, sí puede acabar con la vida humana, sí puede producir niveles de toxicidad muy muy grandes. Sobre todo este tipo de plantas que son muy 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 potentes. Entonces hay que tener cuidado también con la cuestión de la herbolaria y no pensar que porque es una planta y ya curó a alguien va a curar a todo el mundo. Por eso cuando alguien tiene cáncer se tiene que hablar en familia, se tiene que hablar con 2 expertos o un experto en el tema y ver qué solución se le va a dar a esa persona, sea un niño, sea un paciente de la tercera edad, sea un joven. ¿Cómo se va a tratar esa persona? A través de herbolarias, de plantas, de tés, de infusiones, o se le va a dar medicina, se le va a dar quimioterapia, se le vaya a dar al hospital. Lo que no se recomienda son las 2 cosas juntas. Nunca se recomienda una planta y una medicina, o una quimioterapia en el hospital y luego tés e infusiones. Lo que se recomienda es que la persona decida un camino, pero no puede decidir los 2 para curar a su pariente o a su hija o a su hijo o a su padre, a su abuelo o lo que sea, en este tema bien delicado y bien importante que hay que propagar en niños, en jóvenes, sobre cómo prevenir el cáncer, porque las nuevas generaciones van a sufrir y van a padecer de muchos más cánceres que estas generaciones que tenemos hoy en día. Van a seguir las contaminaciones, van a seguir las fábricas, van a seguir los problemas del agua, que el agua tiene mucho problema en los cloros también, van a seguir los plásticos, va a seguir la incidencia de cáncer si no se encuentra una cura, digamos, objetiva y una cura puntual a todos estos tipos de cánceres o de cáncer que tenemos. La literatura va aumentando, las investigaciones van mejorando y nuestro conocimiento del cáncer va mejorando también, pero también los rumores y especulaciones de lo que es el cáncer y cómo se va a curar. Va a llegar un punto en que las personas ya van a decir, pues no hay cura del cáncer, tal vez. Entonces hay que preparar y hay que alertar a estas generaciones de cómo prevenirlo, cómo evitar ciertas cosas y como adultos también tratar de controlar, porque la vida humana se tiene que valorar, la de nosotros y las de los demás también. Y cuidar, ayudemos a cuidar el cuerpo, la mente y las emociones también de los demás. El cáncer también hay quien dice es emocional. Cuando alguien nos saca todo lo que trae por dentro es emocional, posiblemente tiene que ver con los afectos y las emociones. Muchos científicos y doctores no creen en estas teorías de las emociones, pero sí es lógico o sí hace lógica que una emoción resguardada, un coraje resguardado desde hace muchos años contra alguien, puede producir cambios y producir síntomas cancerígenos. Ha habido libros de mujeres o de hombres que cuentan su experiencia en cómo se curaron
del cáncer a través de las emociones, a través de sacar todo eso que tenían guardado y reprimido que les hacía mucho, mucho daño. Recomiendo leer estos libros, aunque no dicen curas específicas, si hablan de la relación entre cáncer como algo físico y emociones como algo psicológico, por así decirlo, o emocional también. Como un cáncer puede venir de un estrés, de una preocupación, de un enojo, de un nerviosismo también en las personas. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que haya ayudado esta cápsula sobre el cáncer.